Se encuentran con nosotros los directivos del Instituto Superior Público José Antonio Encinas. Está con nosotros el doctor Percy Vázquez Arce en su condición de director del Instituto Superior José Antonio Encinas. Está el profesor Ali Palomino, él es representante de los docentes del Instituto Superior Público José Antonio Encinas, y el doctor Juan Ramos Cuentas, docente encargado de saneamiento del predio Fundo Salcedo. Ustedes saben que en los últimos meses o años lo que se ha conocido de Fundo Salcedo son invasiones, usurpaciones. Hace poco la agresión o el enfrentamiento entre un grupo de comuneros y estudiantes de la universidad llamó poderosamente la atención. La presencia de invasores en varias zonas de la Rinconada de Salcedo llama la atención, digamos, preocupa por saber si son invasiones en terrenos estatales, privados, y hasta qué punto son permitidos, ¿no? Y en qué terminan. En esta ciudad, como en otras partes del Perú, se habla de tráfico, de traficantes de tierras, ¿no? De gente que negocia con las necesidades de los más pobres, de quienes efectivamente no tienen techo propio, pero por esa necesidad caen en las garras de estos traficantes, inclusive, digamos, poniendo plata, sacando de donde no hay. Al final solo están siguiendo a un traficante de tierras. Por eso es que nos preocupa la situación del Instituto Superior Público José Antonio Encinas. Buenas noches, doctor Percy Vázquez, bienvenido a Foro TV, gusto de conocerlo en su condición de director del Instituto Superior Público José Antonio Encinas. Buenas noches. Agradecido la invitación que ustedes nos hacen para poner en claro que nuestro Instituto Superior José Antonio Encinas, de aquí a esta parte, ha venido pues siendo maltratado, vapuleado, sobre todo por personas inescrupulosas, invasores, que aduciendo que el padre Casimiro Íncrata les había vendido los terrenos. Estamos en serios conflictos con varios invasores. En esta visita que le estamos haciendo a nosotros, el representante de los docentes indicará paso a paso quiénes son los invasores. De igual manera, nuestro asesor legal, el señor Juan Ramos, de igual manera los documentos que va a mostrar. Pero a esto nosotros debemos decir que le habla. Yo he sido alumno salesiano, he conocido al padre Íncrata, él era un ruso, de tal manera que era de la cuarta categoría de los padres, no ocupaba el cargo alto, él era un padre encargado de todo lo que era el sector agricultura, jamás él pudo haber vendido nada. Entonces estuve yo en la ciudad de Lima hace 15 días y tuve la suerte, ¿no?, de tener acá ya documentos lo vamos a mostrar, donde el padre Casimiro Íncrata pues tenía 3 nombres, ¿no? Desde ahí nosotros sacamos una lógica de que jamás él pudo haber vendido pues con un solo nombre y un solo apellido. De igual manera estuve también en la oficina de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Registros Inmobiliarios. Entonces ahí tengo un documento que me ha entregado el 15 de abril, el último documento, que esto ha sido enviado, el informe 035, a la abogada Marlene Vizcarra Gallardo, directora de Saneamiento Físico Legal del Registro Inmobiliario. Entonces el asunto es requerimiento de información sobre el predio del Ministerio de Educación ubicado en el Fundo Salcedo. Hay un antecedente, ¿no? Entonces este antecedente del análisis que se hace, prácticamente consideran el hecho mismo de ver cómo es que le responden a un señor que es el invasor que nos está invadiendo la tierra de arriba, Nicanor Flores. Dice, quien había solicitado el amparo a lo establecido en la ley de transferencia de acceso a la información pública, se informe si el terreno denominado Quibiani, ubicado en el kilómetro 5-6 de la carretera Puno Laraqueri, es de propiedad del Ministerio de Educación, y cuál es el documento de propiedad. Entonces, en este documento que nosotros tenemos, prácticamente la conclusión que declara Lima dice, el Ministerio de Educación es propietario del predio de 738 hectáreas y 1000 metros cuadrados, ubicado en el Fundo Salcedo, lote B, Distrito, Provincia y Departamento de Puno, inscrito en la partida número 05006396 del Registro de Predios de Puno, en mérito a la transferencia efectuada a su favor por el Ministerio de Agricultura. Con esto ya le aclara al señor invasor que prácticamente son nuestros terrenos. Este es un último documento. El último documento. Entonces, de fecha 15 de abril, me dice, ¿no? Exactamente. Mire usted, nosotros como instituto pues carecemos de medios. Fíjense que nosotros hace un mes hemos recorrido nuestra zona. Imagínense la cantidad de pobladores, nos han dicho que son de Desaguadero, Cepita,
son de la zona de Pico. Han venido gente que están construyendo. O sea, ¿cuál es lo que nos hemos enterado? Pagan a estos traficantes de terreno el monto que les piden, creo que es $2.000, $3.000, y en el momento les señalan el lugar donde deben señalar, y en el momento ahí están listos, están las ladrilleras, ahí está el cemento, las volquetadas de arena, y que usted viera que todito nuestro terreno ha sido invadido, y nosotros no tenemos cómo defender, no tenemos los dineros, los espacios. Sabemos que nosotros pertenecemos al Ministerio Público, ellos tienen que defendernos. Muy bien. Ha adelantado usted parte de la historia, pero vamos, es bueno conocer paso por paso para entenderlo mejor, ¿no? Profesor Ali Palomino, muy buenas noches y bienvenido a Foro TV. Muy buenas noches. Señor José Carlos, yo le agradezco anticipadamente por la cobertura que nos da para esclarecer algunos puntos que se vienen suscitando en el Instituto José Antonio Encinas, referentes precisamente a la propiedad que nosotros tenemos sobre las 738 hectáreas más 1.000 metros en el Fundo Salcedo. Correcto. Bien, doctor Juan Ramos, empezamos con usted dándole la bienvenida. Buenas noches, bienvenido a Foro TV. Buenas noches, gracias por la cobertura que nos da, el ánimo que nos trae a su programa y gracias por la invitación de esclarecer la titularidad de este predio que es del Estado y que está bajo la administración del Instituto Superior Tecnológico. Muy bien, empecemos. ¿Cuándo, en qué fecha, mejor dicho, con qué documento y quién le entrega, le adjudica a este fondo? ¿Quién adjudica a quién y en qué fecha, en qué momento y con qué documento, doctor Juan Cuentas? Quisiera un poco aclarar desde el inicio, si me permite. Sí. Nosotros el año pasado hemos cursado un oficio a la oficina de la Superintendencia de Bienes Nacionales solicitando un informe claro sobre la titularidad del predio Salcedo. Bueno, y nos remiten el oficio 686 adjunto un informe del 043-2014 en donde nos informan la historia de cómo se adquirió por el Estado de este predio. En el análisis dicen que mediante la ley 5.257 se promulga la creación de un fondo agrícola ganadero en la provincia de Puno para la construcción de una granja taller escolar para la educación de niños de raza indígena. Luego, mediante resolución suprema del 14 de julio de 1926 se declaró de utilidad pública la adquisición por el Estado del Fundo Salcedo de propiedad de la señora Isaura Molina Yáñez Bayón para el establecimiento de la referida granja taller, ordenándose al Ministerio de Fomento inicie respectivo juicio de expropiación. Mediante escritura de fecha 11 de octubre de 1927, el fisco, en este caso el Estado, pasa a ser el propietario del Fundo Salcedo, de una extensión inicial no precisada, inscrito en el tomo 5, fojas 283, con continuación en la partida 1104-66-68, en la oficina registral de Puno. Luego dice, la adquisición se realiza para la fundación de una granja taller escolar en Puno, por el Ministerio de Fomento en virtud de la ley 5.257. Desde esa fecha, después de la expropiación, el Estado fue dueño de este terreno. Lo había adquirido vía expropiación para esta escuela, la granja taller escolar, que es regentada por el Ministerio de Fomento. Correcto, hasta ahí hemos entendido. Ya. Luego dice, mediante resolución suprema 449, de fecha 16 de octubre de 1975, cuando se da la reforma agraria, se adjudicó, dice, a título gratuito a la Dirección Regional de Reforma Agraria y Asentamiento Rural un área total del predio rústico de 2.318 hectáreas, 6.100 metros, ubicado en el distrito provincia del departamento de Puno, de propiedad, énfasis en esto, de propiedad del Estado, adscrito al Ministerio de Educación. Entonces, ahí podemos nosotros analizar de que la congregación salesiana nunca fue dueño de estos terrenos. Entonces, por lo tanto, la congregación salesiana nunca pudo desajenar terrenos del Estado. Claro, prácticamente solo fueron administradores de ese terreno. Sí, y luego de la reforma agraria, se da la resolución suprema del 027 del año 76 AG, del 08 de enero de 1976, se precisó, dice, que el área adjudicada ascendía de 1.780 hectáreas, 5.100 metros, o sea, de las 2.318 hectáreas, 1.780 hectáreas
pasa la reforma agraria. Y luego dice, quedando, dice, una superficie de 738 hectáreas con 1000 metros cuadrados por ser necesario para el cumplimiento de las propias funciones de fines de la entidad para lo cual se ha expropiado el predio, es decir, para educación. Las 738 hectáreas más 1000 metros cuadrados queda para educación, en este caso para la ESEP en ese entonces. ¿Con qué documento? Con la Resolución Suprema 158 del año 77 se dio ya. ¿Dice textualmente para la ESEP? Sí, dice. ¿Lo tiene usted la resolución? Sí, la tenemos ahorita, esas resoluciones. En este momento la tiene usted, por favor. Esto tan solamente lo traje lo que es del tecnológico. Pero lo va a alcanzar, lo tiene seguro ahí. Entonces, mira, quisiera posteriormente... Ya, posteriormente sí, adelante. Voy a hablar de la Resolución Suprema 178-77. Dice, de fecha 1 de septiembre de 1977, se modificó la Resolución Suprema 027-76 AG de fecha 8 de enero de 1976, en el sentido que el área adjudicada a la Dirección Regional de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Predio Rústico Salcedo es de 1580 hectáreas más 5100 metros. Había un error de cálculo en la Resolución Suprema 027, porque se habían sobrepasado un cálculo más, 200 hectáreas más. Entonces aclaran con la 058, que es la que tenemos, y el área exceptuada de afectación dice queda a favor de la Escuela Superior Profesional José Antonio Encinas de Puno con 738 hectáreas con 1000 metros cuadrados. Eso dice la Resolución Suprema 158. Y con eso nosotros ya somos titulares de este terreno, desde el año 77. La Pero el Resolución terreno, Suprema, ¿qué número? 158, De fecha del año 77. 77. Sí. Ya, esa la tienen ustedes. Sí, este está acá. Muy Lo bien, puede. muy bien. Ya, entonces, como la ESEP se transformó en el tecnológico José Antonio Encinas, es Sí. obvio que pasa a ser propiedad de José Antonio Encinas. Lo- ¿Quiere usted seguir contando algo más o vamos con las Sí, preguntas? y luego dice, en ese sentido bien el predio rústico Salcedo área matriz fue independizado con un área de 738 hectáreas Y con 1000 metros metros. cuadrados en la ficha 1044. Se inscribió en la ficha 1044. ¿En Con registros continuación, públicos? en registros públicos. ¿Tiene usted la ficha? Sí, está acá. ¿De qué año es la ficha? La ficha es del año 95. Del año 95. Vale decir que en 1995 recién ha sido inscrito Es en inscrito, registros públicos. en registros públicos. Y las 738 hectáreas y los 1000 metros. Sí, así es. ¿Tiene usted la ficha, por Sí. favor? Puede- A ver, si está la ficha aquí, porque esto es importante, ¿no? Porque el hecho de que esté inscrito en una partida registral es sumamente importante. Bien, esta ficha está actualizada. Así es. ¿Podemos Vigente. sacar esta ficha Sí, está vigente. ahora mismo y está vigente? Así es. Bien, entonces está a nombre de... Abajo. En la parte, en C2. En C2. A ver, si lo poncha usted, mi querido Cristian, para que la población lo vea. Entonces sí existe una ficha registral. Yo pensé que se habían quedado en la resolución, ¿no? Entonces, si existe una ficha registral, Registro Público tiene conocimiento de que ese predio, de que ese fondo es del Instituto Superior Así Público José Antonio Encinas. Ahora, ¿cuándo empieza el problema de la pérdida del terreno? La pérdida no la O hemos la perdido. usurpación. La usurpación O la invasión. La invasión empieza en agosto. ¿Agosto a de mediados de cuándo? agosto, del mes de agosto, Agosto del año pasado. del año pasado. En donde ellos ingresan con un grupo de personas que convocan, sobre pretexto de venderlos, le dicen, pero es una invasión, y a lo cual nosotros, con la comunidad Mi Perú, accionamos el desalojo, y se desalojó. Salieron. Pero después se retomaron fuerzas, octubre, noviembre, diciembre, pero ya sistemáticamente, solamente ingresaban los sábados y domingos que nosotros no estábamos trabajando como institución pública. Entonces, solicitamos nosotros el desalojo, pero cuando hacía inteligencia la DIRTEPOL para hacer el desalojo, no estaban, porque había filtración De la información. Ahora, el terreno, ¿hasta dónde llega el terreno? Háblenos, las 738 hectáreas, para tener una idea, ¿hasta dónde llegan por, digamos, por los límites más conocidos, para que la población se pueda dar una idea concreta? ¿Puede imaginar hasta dónde llega la propiedad del tecnológico? Es hasta el kilómetro 6, frente, toda la frontera, la pista, a la universidad, a la propiedad de la universidad. Al terreno de la universidad, Sí, que el punto también que- está en problemas, ¿no? También está en problemas. O que también está siendo usurpado. Así digamos. es.
Ya, y por este lado, porque todos conocemos la casona del tecnológico, Sí. ¿hasta dónde llega? ¿Por los costados, en fin, a la parte posterior? Sigue por la pista, bajando, digamos, hacia la ciudad, hasta el barrio Los Andes, Cancharani. Y de ahí se va hacia allá la casona vieja. Ujú. Toda la parte posterior a la casona vieja, Ese todo ve- eso es el todo tecnológico. correcto. Hasta la el- infraestructura nueva y todo También, eso. están en las- Y hacia las partes laterales de la casona, ¿hasta dónde? están, por decirlo, lo que llamamos el sapo, hay formaciones petroglíficas en la zona alta. Sí. Por la cuchilla, digamos así, de esos cerros va hasta el pedagógico. Ujú. Ahora, ¿tienen un plano de toda la extensión? ¿Cuánto de las 738 hectáreas han sido usurpadas, invadidas? Prácticamente, entre comillas, digamos, las habría perdido el tecnológico José Antonio Encinas. A ver, vamos con el profesor Ali Palomino. La pérdida de estos terrenos, 738 hectáreas, más o menos es con la siguiente secuencia. En la época de Juan Velasco Alvaraos, había una organización que hoy es gobierno regional, se llamaba Sinamos. Ajá. Sinamos, de las 738 hectáreas, nos arrebatan para el Club del Pueblo. El ya. Club del Pueblo es parte de las 700 hectáreas. De las 738 hectáreas. Así es. Luego, en un convenio que el Instituto realiza con el Ministerio de Agricultura para un proyecto del Perú-Canadá, también nos arrebatan otra extensión de terreno que usted la conoce, que está al frente del INIA, el campo experimental que tiene el INIA en estos momentos. Es otra extensión de terreno que nos arrebatan a las 738 hectáreas. En la época de Alan García se dan las inundaciones en Puno y se proyecta un plan de emergencia. En este plan de emergencia los afectados son los de Cachipucara. Y Cachipucara se lo trasladan por un proyecto gubernamental al kilómetro 5, parte de las 738 hectáreas. Ahí también nos arrebatan otra cantidad de terreno. Pero no solamente es la comunidad de Mi Perú, que es conocida ahora, que son parte de la comunidad Cachipucara, sino también la inundación afecta a la ciudad de Puno. Y los pobladores de Puno son beneficiados con lo que hoy es conocido como la Rinconada, la urbanización La Rinconada, donde está la urbanización Alan García, está la Luis Peralta, está Víctor Raúl Ayala Torre, toda esa rinconada de Salcedo. Es otra importante cantidad de hectáreas que nos arrebatan a las 738 hectáreas. Bueno, y posteriormente la población de Puno crece y hay necesidad de hacer habilitaciones urbanas. Y el Ministerio de Vivienda hace un proyecto en el programa de techo propio. Y nos arrebatan también para el programa de Asiruni 1, Asiruni 2, Asiruni 3. Todo eso era parte de las 738. Exactamente, todo lo que es ahora este sector de la carretera hacia el acceso al Instituto José Antonio. Hay más o menos, hay como 40 o 50 hectáreas que nos arrebatan, que todos esos eran campos de cultivo, de experimentación que utilizaba el Instituto José Antonio Encinas. Posteriormente se reapertura el Instituto Pedagógico. El Instituto Pedagógico también necesita terrenos y de la misma manera las 738 nos también arrebatan al Instituto José Antonio Encinas para el local de lo que hoy es el Instituto Pedagógico Puno. Posteriormente, ya programas y necesidades del pueblo, EMSA Puno, para su planta de tratamiento también necesita de terrenos y también de la misma manera son concedidos de los terrenos de las 738 hectáreas.
Y lo más desagradable, vamos a decir, es que también el Ministerio de Minas hace concesiones mineras para actividades no metálicas, y toda esta rinconada de Salcedo, en el cual nosotros hacíamos cultivos de avena, forrajes, etcétera, como campos experimentales y de producción del instituto. Como usted verá, más o menos de las 738 hectáreas, el 40% están adjudicadas, bueno, vamos a llamarle por vía legal. A entidades del Estado, claro, sí, sí. A urbanizaciones creadas, claro, autorizadas por el gobierno de turno. Digamos, pongámosles el marco. 40%, digamos, han sido arrebatos legales, entre comillas. Sí. Pero, ¿qué otro porcentaje? Pero hay un porcentaje más importante, señor Juan Carlos, es que hay unas apropiaciones ilícitas. Ilícitas, por ejemplo, ¿de quién? De ex servidores. Nombres, por favor. Le voy a hablar de familias, en todo caso, de la familia Vélez, de la familia Mamani. Son trabajadores que han estado con los ex salesianos. José Vélez, Benito Vélez, creo que son. También, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿sabe ellos, ¿de qué manera, digamos? Bueno, ellos dicen, nosotros hemos trabajado con los curas y tenemos derecho a indemnizaciones, ellos nunca nos han pagado y nosotros tenemos derecho a estos terrenos. Han hecho posesión del terreno, la autoridad judicial no sé qué documentos les ha concedido y por eso son ahora supuestamente dueños. Y de lo que nosotros conocemos es que esos terrenos del Estado jamás pueden tener esa condición, nunca les pueden dar condición de propietarios. Por otro lado tenemos otro importante sector de personas colindantes con los terrenos del instituto. Voy a hablar, por ejemplo, de una sola persona, de un señor Machac, que en el sector de nuestro fondo se apropia. Y dice incluso que él ha adquirido de algunas personas, no sé quién, de qué personas ha adquirido. ¿Un tal Domingo Mamani Machaca? Ese es otro. Otro. Eso se llama Machaca, que, bueno, nos reservamos el nombre exactamente para no entrar en mayores detalles. Este señor se apropia en cierta contubercia con algún notario de nuestra ciudad. Entonces, son propietarios de este terreno, supuestamente propietarios. Incluso en alguna oportunidad nosotros fuimos a ver cómo estaba la situación de esos terrenos y nos corretearon con bala. A caramba. Accediendo a no sé a qué situaciones ellos nos corretearon con bala. Entonces tuvimos que retirarnos para no comprometer la situación de nuestros estudiantes y todos los trabajadores de la institución. Entonces, fíjense, colindantes personales, individuales, como también las comunidades. Hay algunas comunidades aledañas a nosotros que también dicen, señor, nosotros somos propietarios, no de acá, sino de más allá. Entonces nos quitan también un importante hectareaje de terrenos. Entonces diríamos, entre la suma de los que, entre comillas, son legales y los ilegales o los usurpadores, nos han quitado, pues ya nos han arrebatado prácticamente un 60 o 70% de terrenos, y terrenos con mucha aptitud dedicados para la agricultura y para la ganadería. Prácticamente nos están dejando los terrenos heriazos. Yo quisiera, profesor Ali Palomino, porque usted es uno de los profesores más antiguos del Instituto Superior Público José Antonio Encinas, que nos diga usted si algunos ex profesores, ex directivos o actuales profesores de esta institución también se habrían aprovechado de la buena fe de ustedes y tendrían parte de estos terrenos. Yo quisiera que sea usted sincero. Señor periodista, yo lo que podría manifestar es que algunos ex trabajadores docentes o administrativos del Instituto José Antonio Encinas estén en esta condición, salvo que estén siendo parte de esas asociaciones. Pero así como una persona visible, como un docente, colega o colega, actualmente no lo conocemos. ¿No hay ninguna asociación de docentes, ex docentes, que ustedes hayan acordado de repente
utilizar parte de los terrenos para viviendas, para cultivos, a nombre propio, no hay. Miren, nosotros tenemos como docentes la urbanización de la Asociación Provivienda a Provisa. Nosotros sí hemos realizado, siguiendo todo el trámite correspondiente, y cada uno de nosotros tenemos un espacio de terreno allí, pero con previo conocimiento, con todo el trámite correspondiente, hemos sido beneficiados con un terreno. ¿Ya les han adjudicado ese terreno? Nos han adjudicado siguiendo todo el trámite legal. ¿Qué? ¿Lo han comprado? Que lo hemos comprado nosotros, lo hemos comprado del Ministerio de Educación. ¿Tienen toda la documentación? Absolutamente toda la documentación. ¿De cuánto espacio estamos hablando? Estaríamos hablando de unas 2 hectáreas. 2 hectáreas. Muy bien. ¿En qué lugar está ubicado Proviso? Precisamente llegando al margen izquierdo de la casa. Está bien, eso que se conozca, ¿no? Porque si no, Es dominio público y es... Pero aparte de Aprovisa, no hay otros terrenos. Nosotros, particularmente yo no conozco, se dice que algunos profesores están involucrados en esta situación. Será motivo de investigación y a nosotros nos gustaría identificar esto, porque no es justo que aparte que nosotros tengamos ya el beneficio de un terreno que nos ha costado nuestro dinero, nuestra gestión, otros estén aprovechando. Creo que en eso estamos en contexto. Correcto. Antes de volver con el profesor Percy, o doctor Percy Chávez, o Percy Vázquez, para que pueda dar anuncios sobre las acciones que están realizando, doctor Juan Cuentas, ¿cómo se explica que hayan varias partidas registrales a nombre de esas personas que ustedes llaman usurpadores, ¿no? Le he mostrado una en este momento y usted conoce otras partidas registrales, ¿no? ¿Cómo se explica esa situación? Lo que he hecho antes, hablan ellos de 1967, 80, en estos años ellos habían hecho unas prescripciones adquisitivas, ya llegan a escritura pública. Y con eso ellos hacen las inscripciones en la SUNAT. Yo he indagado en la SUNAT cómo es posible de que pueden superponer fichas registrales sobre las que ya existen. Entonces ellos me manifiestan que ellos, dice, hace años lo hacían manualmente, pero ellos variaban el nombre y en cierta manera engañaban a los registradores y decían, no, esto no es Salcedo, entonces es otra parte. Ese es el mismo caso, lo de Nicanor Flores, que le pone Quidiani, Tajamulani y Condurini. Son sectores del Fondo Mayor. O sea, ¿ustedes reconocen la existencia de esta partida registral? Sí. O sea, existen, Existe. No son falsificadas, vamos a decir. Sí. Que hayan sido obtenidas con engaños es otra cosa. Así es. Pero existen las partidas. Existe. Si existen estas partidas registrales, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a defender su propiedad? ¿Cómo están defendiendo su titularidad? Por decir, esta partida, me permite, es del señor Getulio, José Getulio Vélez Peralta, lo había inscrito en 1996. Suerte para nosotros, un año después de nosotros. ¿Qué dice el reglamento de la SUNAT? Prevalece el anterior. Entonces, esta partida registrada nosotros ya la hemos solicitado su cierre de partida, que debe llegar estos días. ¿Y en el caso del señor Nicanor? También, peor todavía, en el caso del señor Nicanor, lo han inscrito en el año 2001, pero como anotación preventiva. Entonces, según el reglamento de la SUNAT, dice que una anotación preventiva es preventiva porque alguna observación tuvo. Y como no lo han levantado, entonces esta anotación preventiva tan solamente tiene duración de 1 año. Y de oficio ya fue cerrada. Entonces nosotros, por si acaso, ya hemos solicitado también, estos días ya de una resolución, un pronunciamiento de la SUNAT, en el sentido de que ha sido cerrada esta partida. Y por lo tanto ya no va a tener este valor esta partida. ¿Cuántos procesos judiciales y contra quiénes tiene el Tecnológico José Antonio Encinas o el Instituto José Antonio Encinas por este problema de los terrenos? Lo podría de repente mejor a ver, profesor Ali y luego el doctor Vázquez. Sí, yo quisiera decirles cuántos años más o menos tenemos con problemas. Estamos con este problema desde 1977. Correcto, pero ¿cuántos procesos para tener una idea? ¿Contra quiénes? Fíjese, tenemos... ¿Contra cuántos? Para enumerarle los más recientes, por ejemplo, hemos tenido con Chacapampa, de un terreno del Club de Tiro, después hemos tenido con este señor Machaca, con Ricardo Vélez, tenemos con el señor Flores Gómez, en fin, tenemos bastantes procesos. Les podría decir de una
de unos 10 procesos que vienen afrontando, y le quiero puntualizar lo siguiente. Nosotros, con los escasos recursos que tenemos en el instituto, estamos más distraídos en este problema de la defensa del patrimonio territorial que en nuestras propias, descuidando un poco nuestras actividades académicas. Y es algo más lo que usted se pregunta, y me dice, ¿cómo es que esto surge así? Esa misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Cómo es posible que sobre terrenos del Estado, donde no debe haber ni caber la situación de prescripción adquisitiva, es que le dan paso nuestras autoridades? Ahora debo manifestar también lo siguiente: ¿cómo es que la autoridad judicial no atiende sobre asuntos que son de bienes del Estado y se viene dilatando, fíjese, desde el 77 procesos judiciales hasta la fecha? ¿Cómo es que no se puede decidir, dilucidar estos asuntos? Fíjese, como dicen, no hay crimen perfecto. Han hecho aparecer algunas adquisiciones con grasos errores, y la autoridad no se puede dar cuenta de esto. Sin embargo, nos vienen dilatando, y es más, hasta pensamos que hay complicidad con nuestra propia autoridad inmediata superior, que es la Dirección Regional de Educación, que poco o nada y nunca nos han apoyado así decididamente. Nosotros, como Instituto José Antonio Encinas, venimos afrontando todo este problema. Cuando nosotros pedimos apoyo a la Dirección Regional de Educación, nos dicen que no tienen personal, no tienen economías para hacer esto. Es más, señor periodista, hemos recurrido al gobierno regional. El gobierno regional, de la misma manera, nos dicen que no tienen personal, no tienen presupuesto. ¿Para defender qué? Para defender los bienes del Estado. Entonces, realmente nosotros... ¿La Dirección Regional de Educación no tiene un procurador? Tenemos el procurador, pero poco o nada le interesa. Él debería defender. Claro, señor periodista, yo estaba atento a la programación siempre de su canal. El día domingo, de la misma manera que nosotros decían los de Huáscar. Sí, pues. ¿No? Sí, sí, sí. Y igual dicen todos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y cuando usted me entrevistó el día miércoles, después de la marcha, dije, estamos hartos de esta situación. Estamos cansados de estar en este trajín entre el Poder Judicial, las instancias correspondientes, y no puede ser. Creo que ha llegado el momento, señor José Carlos, de que nosotros tengamos que tomar acciones, ya no con la pasividad y de acuerdo a la normatividad. Creo que ya nos corresponde también tomar otras acciones. Felizmente, la universidad también está tomando acción de esto. Y seremos la universidad y el Instituto José Antonio Encinas en un acuerdo mutuo que tengamos que defender con firmeza, con más fuerza, con más energía, lo que nos pertenece, y lo que pertenece no a nosotros, sino al Estado. Muy bien. E instamos, mediante su canal, para que las autoridades correspondientes tomen este caso con mucha más dedicación, con mucha más exclusividad. Muy bien. Bueno, los hemos escuchado y nos hemos quedado perplejos cómo realmente no hay quien defienda, diremos, ¿no?, a nombre del Ministerio de Educación, del gobierno regional, no hay quien defienda los propios terrenos del Estado. O sea, estos no son terrenos, y el Instituto Tecnológico no es un instituto privado, es una institución estatal. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema en próximos programas. Voy a dejar ahora sí, algo más brevemente, doctor Cuentas, para ya darle el uso de la palabra a doctor Percy Vázquez. Quisiera informar también a la opinión pública de que la escritura que ellos manejan es falsa. Por las siguientes razones. Nosotros hicimos una búsqueda en el archivo regional, por cuanto esta escritura había sido protocolizada ante el notario Garnica Rosado, en esos años, en el año 1988, dice. Pero haciendo la búsqueda, con el folio y con el número de título, nos contestan con esta constancia de que la escritura esta no existe. No está con ese número
más explícitamente le hemos hecho un informe técnico, nos alcanzan esto, en donde dice, ¿no? Se ha dispuesto la búsqueda del instrumento público al personal entendido en la materia, practicándose la búsqueda mediante 2 vías, virtual y manual, teniendo como resultado que el documento solicitado no obra en los archivos del ex notario público Julio Ernesto Garbica Rosado, el mismo que se conserva en la dirección del archivo intermedio. Finalmente, dice, por cuanto respecta al número de folio, este corresponde a otro instrumento público entendido en el año 1988 en el mismo notario. Y nos adjuntan esa hoja, en donde está escrito, se había llamado la máquina de puntos de alfileres. Por otro lado, tienen un sello dentado, porque los notarios cada año, dice, registran el sello que lo van a utilizar y la firma, pero ellos tienen un sello liso. O sea, han falsificado la mina. Por otro lado, dice que el padre Ingrata, Casimiro Ingrata, nomás dice, ¿no? Todo documento público debe tener todos los nombres. El nombre y apellidos completos. Y nosotros hemos conseguido la partida de difunción del padre Casimiro Ingrata Nesucautis. Es su segundo apellido. Es su segundo apellido. Y lo no peor, figura en la minuta que están utilizando. Y lo otro, mal faccionado, no saben ni fabricar uno que parezca la verdad. Dice en la protocolización, el acta, en la ciudad de Puno a los 6 días del mes de septiembre de 1988, ante mi notario público, ¿no? Bueno, dice, aperturan esa protocolización y lo terminan en la conclusión, dice, practicar la solicitud de parte interesada, expedido este testimonio del que signo, sello y firmo a los 3 días del mes de agosto de 1988. O sea, lo terminaron más antes y luego lo empezaron. Caramba. Totalmente irrito, señor Se Pereira. nota desde todo punto de vista. Bueno, Sí. Anunciamos que para mañana seguiremos con el tema de los terrenos usurpados, ¿no? Y que son pretendidos por traficantes de tierra, ¿no? Mañana estarán con nosotros los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica y Topografía de la UNAPU, ¿no? Que nos van a venir a hablar del terreno que también ellos están reclamando y que estaba siendo objeto de una invasión y una usurpación por parte de uno de los señalados también como usurpador de terrenos del Instituto Superior José Antonio Encinas, el señor Nicanor Flores Gómez. Así que mañana anunciamos que tendremos una entrevista completa con los amigos estudiantes de esta facultad. Señor Finalmente, José, sí. disculpe. Sí. A ver, brevemente. Para Nos llega esta notificación hoy día, Ya. en donde el fiscal nos manda este documento, donde ya están investigándolo al señor. Nos dicen, se apertura de oficio la investigación fiscal contra Nicanor Flores Gómez y otros, por la presunta comisión de ilícito penal y usurpación agravada, por cuanto los sujetos activos Nicanor Flores Gómez y otros están usurpando los predios del Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, representado por el Instituto Superior. Entonces nosotros ya nos vamos a personar a eso. Correcto. Ya Muy bien. El tiempo no se ha ganado. Doctor Vázquez, ¿algún llamado final con el compromiso de ser necesario de seguir tratando este tema? Adelante. Bien, a todos los comuneros que han venido de Saboero, Cepita, que no se dejen engañar con este traficante que está vendiendo día a día por una cantidad de dólares y están construyendo su casa. Sabemos que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría, que dentro de 15 días llegará a Puno, estarán desalojando a todos ellos y todo el dinero que ellos han gastado será en vano. El JAE, el día está más unido. El día de hoy tuvimos la visita a los representantes del rector de la Universidad del Altiplano y el compromiso es que el día de mañana nosotros, junto con la universidad, vamos a salir a reclamar a las autoridades, a la Fiscalía, al general de la Policía, por su ineptitud ante el desalojo que nos prometió y que no se hizo. Quiero decirle a la Corporación Educativa Enciniana que nosotros estamos unidos y defenderemos los terrenos hasta donde nosotros podamos hacerlo y no cansaremos hasta ir al Congreso de la República y ahí pararnos para que nos solucionen de una vez nuestro problema. Gracias, mi estimado señor. Muchas gracias, doctor Vázquez. Gracias, profesor Ali Palomino. Seguimos en contacto de ser necesario para seguir difundiendo la verdad, la posición de ustedes, la posición de defensa de este Fundo Salcedo, cuya historia hemos conocido ahora y la verdad que es sorprendente. Gracias, doctor Ramos, doctor Cuentas, por haber estado en el programa. Así concluye nuestro programa esta noche, que se ha dedicado a este tema por considerarlo de mucha importancia y además en defensa de los recursos y bienes del Estado, el Estado que lo conformamos todos los peruanos.